pensando, pues en realidad soy un cura como vosotros, que de alguna u otra manera es cierto que estoy en el ámbito universitario, que me dedico a la teología, pero también, lógicamente, necesito mi formación permanente en tantos ámbitos, en esos 4 rasgos o ámbitos fundamentales de la formación de un sacerdote, ¿no? Y de alguna manera también, cada vez que salgo a un sitio y me toca exponer, y en el fondo exponerme, porque cuando uno habla, y especialmente del tema de Dios, del cual hoy vamos a hablar, pues al final uno se está diciendo a sí mismo, en definitiva, ¿no? Pues para mí también es un acto de formación permanente para mí. Por lo tanto, y es verdad que aunque uno tiene que sacar y arañar minutos, horas o clases, pero vengo encantado y sobre todo entre curas siempre me siento pues en casa, independientemente de la diócesis allí donde sea. Bueno, he preparado sobre ese tema general, Dios y el hombre al encuentro, Dios y el hombre en búsqueda, como tres momentos fundamentales. 2 los voy a hacer en esta primera hora, en este primer momento, y luego el segundo, donde será la tercera parte. En primer lugar voy a tratar eso, Dios y el hombre al encuentro. Y para ese encuentro se da un doble movimiento, que Dios sale a la búsqueda del hombre y que el hombre ha salido y sale a la búsqueda de Dios. Esto es tan sencillo, lo que vamos a hacer ahora en este primer momento de este encuentro. La primera parte la voy a dividir de una forma muy sencilla. Es decir, Dios ha salido al encuentro del hombre en la creación y en la alianza, en el éxodo y en el exilio, y significativamente y especialmente en la persona de Jesucristo. Y el hombre ha salido a la búsqueda de Dios o está en búsqueda de Dios en las 3 grandes vías o caminos clásicos que la teología siempre ha visto. Es verdad que luego hemos subrayado, lo hemos dicho de manera diferente, pero en definitiva hay 3 grandes vías, 3 grandes caminos de búsqueda para ese encuentro con Dios, que son la vía de la creación, la vía creationis, la vía crucis, es decir, el lugar donde no pensábamos que Dios estaba, pues ahí también lo hemos convertido en camino para el encuentro con Dios. Y en tercer lugar, la vía amoris, o el camino del exceso. Ya hablaré de esta perspectiva. O sea, esto es lo que vamos a ver desde una perspectiva, se podría decir, más teológico-bíblica. Es verdad que con alguna referencia a la situación actual, pero no excesivamente, sino más bien una mirada desde un punto de vista, diríamos, intrateológico. Y luego en un segundo momento intentaría aterrizar un poco estas cuestiones, quizá más conocidas, pero hacia el contexto cultural en el cual estamos, que sería la tercera parte. O sea, este Dios y hombre al encuentro y en búsqueda, cómo se materializa esto en el contexto cultural en el cual hoy estamos viviendo. Estuve pensando si empezar por pero es verdad que esto siempre es muy discutible, por dónde empezar, por el contexto y luego ir a las razones de fondo que nosotros tenemos desde dentro de la lógica de nuestra fe, o a la inversa. Esta vez he preferido ir desde la lógica interna de lo que es la fe y la vida cristiana, y luego en un segundo momento mirar al contexto cultural. Comienzo, por lo tanto, con Dios y el hombre en búsqueda, que sería en esa doble perspectiva, porque precisamente es así. Habitualmente estamos más bien tentados a pensar que cuando Dios y el hombre se encuentran, ha sido el hombre el que ha hecho el esfuerzo mayor para encontrarse con Dios. Y sin embargo, la teología cristiana, y especialmente la Escritura, nos dice precisamente lo contrario. Que la iniciativa en este encuentro entre ambos, la iniciativa es de Dios. No es el hombre el que ha salido a buscar a Dios, sino Dios quien ha tomado la iniciativa y ha salido a buscar al ser humano. Y por eso la Escritura no tiene en el centro de su testimonio que el hombre busque a Dios entre luces y sombras, entre anhelos y deseos, sino en el centro de su testimonio
tiene a un Dios que ha iniciado un éxodo para encontrarse con el hombre y hacer alianza con él. Quizá esta es algo que a nosotros nos preocupa. ¿Qué pasa cuando ya ni siquiera los hombres de hoy se preguntan por Dios? Pues ya el profeta Isaías lo ponía en boca de Dios. Daba respuesta a los que no me preguntaban. Iba al encuentro de los que no me buscaban. Para la Escritura esto es absolutamente claro. Antes de que el hombre busque a Dios, ha sido Dios quien ha salido a la búsqueda del hombre. Y nuestra búsqueda y nuestro encuentro es un signo de que Él antes ya nos ha encontrado. Esto ha sido una constante en toda la tradición espiritual y en toda la tradición de la Iglesia. Menciono sencillamente algunos nombres. Bernardo de Claraval comentaba él en el Tratado sobre el Amor de Dios: Señor, qué bueno eres para el que te busca. ¿Y para el que te encuentra? Lo maravilloso es que nadie puede buscarte sin haberte encontrado antes. Quieres ser hallado para que te busquemos y ser buscado para que te encontremos. Podemos buscarte y encontrarte, pero no podemos adelantarnos a ti. La idea de Bernardo es que esa búsqueda y encuentro podemos buscarlo, podemos encontrarlo, nunca podremos adelantarnos a la búsqueda y el encuentro que Dios antes ha realizado. Lo mismo la imitación de Cristo, o el filósofo matemático Pascal, o por ejemplo en la tradición judía, el rabino Abraham Heschel: Dios está a la búsqueda del hombre, y la fe en Dios es una respuesta a esta búsqueda que Él hace del hombre. Y termino este breve testimonio cristiano y judío con una conmovedora, por lo menos para mí, afirmación de Simone Weil, comentando los versos del himno de laudes de la semana 34 del antiguo oficio, que estaban inspirados en el relato de la samaritana. Te sentaste cansado buscándome, así decía ese himno. Y comenta ella: la idea de una búsqueda del hombre por Dios es de un esplendor y profundidad insondables, y hay una decadencia cuando se la reemplaza por la idea de una búsqueda de Dios por el hombre. Lo que Simone Weil dice es que lo más radical y decisivo es que Dios ha salido a buscar al hombre. Te sentaste cansado buscándome. Recordad el episodio de Jesús en el pozo, cansado, pidiéndole a la samaritana que le diera de beber. Por lo tanto, nosotros lo sabemos, Dios está a la búsqueda del hombre, siempre, y nuestra búsqueda de Él es ya una respuesta a su búsqueda previa. Aquí, en este sentido, habría que invertir el famoso dicho, no dicho, expresión de Agustín de Hipona en el inicio de las confesiones, que todos hemos repetido, diciendo que el corazón del hombre es un corazón inquieto, hasta que finalmente no descanse en ese que es su final, Dios. Pues más bien habría que decir, como también expresó una vez von Balthasar de una manera bella y profunda, en un himno al Cristo cósmico: tu corazón se siente inquieto hasta que nosotros descansemos en ti, hasta que el tiempo y la eternidad se confundan sumergidos el uno en el otro. Por lo tanto, antes que el corazón inquieto más radical, más inquieto, no es el nuestro. El corazón más inquieto es el de Dios. Él ha salido a nuestra búsqueda, Él tiene esa inquietud radical para que luego nosotros efectivamente también salgamos a su búsqueda y a su encuentro. Pues vamos a ver en primer lugar esto y esta primacía de la Escritura. Es Dios quien ha salido a la búsqueda del hombre. La Biblia es la historia de Dios que sale a buscar al hombre, creando y haciendo alianza con él, liberándolo de la esclavitud y acompañándolo en el exilio, haciéndose hombre finalmente en Jesucristo, quien en nombre de Dios, y podríamos decir como Dios mismo en persona, viene a buscar a los que estaban perdidos, incluso abandonándose Él a sí mismo. Comenzamos el primer punto, la creación y la alianza.
quizá ya también digo que muchas de las cosas que yo, bueno, prácticamente todas las cosas que yo voy a decir aquí ya las sabéis. Yo sencillamente lo que quiero es recordárosla y refrescárosla. Dichas quizá a mi manera de ver las cosas, pero es lógico que no tengo aquí la pretensión de decir nada nuevo. En el primer libro de la Biblia se nos presenta a Dios creando. Y estamos muy habituados a ello, pero aquí hay algo que quiero llamar la atención. Es muy significativo que en ella, a diferencia de otros libros religiosos, no se manifiesta un interés en la Biblia por mostrar qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo. Una cuestión, por cierto, que preocupó en gran medida a los cristianos, que luego llamaremos gnósticos, alrededor del siglo II. La Biblia no nos revela, como se decía en aquella época, a un Dios ocioso. ¿Qué hacía Dios antes de crear? No le interesa, sino que desde el principio nos presenta al Dios creador, que está concernido por la vida de los hombres. El Dios creador es aquel que desde el inicio se nos revela como el que quiere salir de sí mismo para comunicar su bondad y su amor más allá de su ser divino. Y no por necesidad de colmar un vacío, sino por un puro don de su liberalidad. Cuando el relator del libro del Génesis se imagina el principio de todo, en el principio o al principio de crear, ¿no? En el fondo se imagina a Dios como creador de todas las cosas. Allí narra a Dios creando, no nos lo pinta en otro cuadro. El autor del Evangelio de Juan, releyendo luego estas páginas del libro del Génesis, da una vuelta de tuerca a esta imagen y así interpreta que en el principio de todo está efectivamente Dios y junto a él su palabra, a través de la cual creará todas las cosas y en cuanto hecha carne comunicará a esa realidad creada toda la gracia y toda la verdad. Según el relato del Génesis, las primeras palabras de Dios, o sea, esto es lo que dice el narrador, pero ¿cuáles son las primeras palabras de Dios en el libro del Génesis? Pues una vez finalizada la obra de la creación, las primeras palabras de Dios finalizada la obra de la creación es una pregunta por la ubicación donde está el hombre. Y así en Génesis 3:9 le pregunta, ¿dónde estás? El ser humano, varón y mujer, debido al pecado de desobediencia por haber querido de forma impaciente arrebatar el don a la vida plena que Dios le había prometido como gracia y vocación, este hombre pervirtió el designio divino, truncando así su situación paradisíaca. Conscientes de su pecado, se esconden de la presencia de Dios, que nos dice bellamente el relato. Se esconden, dice, al oír los pasos de Dios por el jardín, que él estaba paseándose a la brisa de la tarde. Pero al sentir su ausencia, Dios se interesa por ellos, sale en su búsqueda, y de ahí la pregunta, ¿dónde estás? En realidad, la pregunta ¿dónde estás? Es la pregunta por el tú de Dios. ¿Quién es el tú de Dios? Nos está diciendo el relator del libro del Génesis que Dios quiere al ser humano como un tú, como su verdadero tú, como su interlocutor. Creados, por lo tanto, libremente por su amor, los quiere como interlocutores y como alteridad real de su ser. Y aquí habría que decir que ya desde las primeras páginas de la Biblia, Dios no es comprendido como el rival del hombre, sino como aquel que le deja espacio y libertad, incluso para que pueda esconderse de él, sintiendo vergüenza de su desnudez mediada ya por el pecado. Dios no es el vigía del hombre que le está esperando a la vuelta de la esquina para violar su intimidad en la caída del pecado. No obstante, el hombre ha sido creado por él como un interlocutor real, capaz de comunión y de rechazo, del don de la vida divina y de responsabilidad por sus acciones. Y por eso Dios, Yahvé, le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Ese ¿dónde estás? Es en realidad la pregunta por el tú de Dios.
Pero hay una segunda pregunta que Dios hace al ser humano. En Génesis 4, en el versículo 9, ¿dónde está tu hermano? Dios, cuando nota aquí no la ausencia de Adán y Eva, sino la ausencia de Abel, le hace la pregunta a Caín, que en el fondo es la pregunta por el prójimo, que como ha dicho la filosofía judía, nos constituye a los seres humanos en seres morales. Habitualmente hemos pensado que Dios es la respuesta a la pregunta que nos hacemos los hombres o a la pregunta que el hombre es. Y a esto lo hemos considerado como la inquietud constitutiva de este deseo de plenitud, y Dios aparecía en el horizonte como respuesta a esta inquietud original. Esta perspectiva, siendo verdadera, en realidad no es la más radical o original del libro del Génesis. Es Dios quien comienza preguntando. No somos los hombres los que preguntamos a Dios. Es Dios quien comienza preguntando, primero, ¿dónde estamos? Y segundo, ¿dónde está nuestro hermano? Los hombres podremos escondernos en el fondo de nosotros mismos. Podemos matar a nuestro prójimo por rivalidad, pero siempre tendremos una pregunta que nos inquiete desde fuera o desde el fondo de nuestra conciencia, que en el fondo es la voz de Dios para cada uno de nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano? Dicho de otra manera, más teológica, la conciencia moral, como pregunta por el lugar personal, en Génesis 3, y por la vida del prójimo, en Génesis 4, es la expresión, como correlato antropológico, de la búsqueda que Dios hace de cada uno de los hombres desde la propia estructura creacional. O sea, que Dios nos está buscando a todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde ha tomado expresión eso en nuestro ser humano? En todo ser humano, no solo en los cristianos, no solo en los creyentes de una determinada tradición, sino en todo hombre, en esa conciencia moral que nos pregunta por nuestro ser y nuestro lugar en el mundo, ¿dónde estás? Y a la vez que nos pregunta por el lugar de nuestro prójimo. Dios nos busca desde el fondo de la conciencia como pregunta existencial por nuestro lugar en el mundo y por nuestra responsabilidad por el prójimo. Y si Dios nos busca a través de estas realidades, hay que decir también que ambas experiencias pueden ser entendidas como auténticos caminos del encuentro con Dios. Y esto en el fondo así lo ha entendido siempre la filosofía antigua y la filosofía moderna. Pensemos, por ejemplo, en la vía de la interioridad de la conciencia, tal y como ha sido descrita de manera magistral por Agustín de Hipona en el libro de las Confesiones. O, por ejemplo, la vía de la exterioridad del prójimo, que desde Mateo 25 hasta la filosofía de Levinas ha sido una constante en el camino por el que Dios ha querido encontrarse con el hombre y cómo éste también ha podido hallar y encontrar a Dios. No obstante, la búsqueda de Dios por el hombre no se limita a este orden solo creacional y de conciencia. La creación, hemos repetido siempre, la creación es para la alianza. Esto lo mostraron teólogos de la talla como Karl Barth o Gerhard von Rad. El primero dijo esa famosa expresión, que podríamos matizarla mucho desde el punto de vista de la exégesis con Westermann, pero eso lo dejo porque creo que no es lo interesante. La creación es el presupuesto o el fundamento externo de la alianza, pero de la misma manera que la alianza es el sentido interno de la creación. Dicho de otra manera más sencilla, Dios crea a un hombre libre, pregunta por él, él es el tú de Dios. ¿Pero por qué? Porque busca la relación personal con él como su verdadero interlocutor. La relación que él quiere instaurar con el hombre es de tú a tú, si se me permite esta expresión. Una relación de alianza, que podríamos llamar también una relación teologal. Es verdad que en la primera alianza con Noé, esta alianza de Dios es unilateral, aunque siempre es un pacto que remite a otro. En esa alianza de Dios con Noé, expresión de la alianza que Dios hace con todos los hombres, Dios promete por sí mismo y se compromete por su propia realidad a establecer una alianza eterna con la humanidad. Dice
el libro del Génesis en el capítulo 9, en el versículo 11. Establezco mi alianza con vosotros. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio. No obstante, cuando la Biblia tiene que pensar en esta realidad fundamental de la alianza de Dios con otro, en definitiva, donde se expresa mejor es con Abraham. En el capítulo 17 del libro del Génesis, allí precisamente Dios instaura la alianza con Abraham. Establezco mi alianza entre tú y yo, entre yo y vosotros. La expresión decisiva aquí es esa preposición tan cuidada, tan pensada por la filosofía judía, el entre, expresión que no aparecía en la alianza que Dios hacía con Noé. La expresión decisiva es entre, que indica relación, reciprocidad, diálogo, vinculación mutua. Dios, por lo tanto, para el libro del Génesis, no es sólo aquel que se siente concernido por el hombre y por su lugar en el mundo, por el lugar del prójimo, sino el que ha querido vincularse al hombre en un pacto instaurado por él mismo. ¿Y cuál es el contenido de esa alianza? Pues no es un código, ni tampoco una serie de mandamientos y de normas. Estos son más bien mediación, sino que el contenido de esa alianza no es ni más ni menos que la relación íntima y personal que Dios promete con su pueblo. Dios mismo se compromete a ser el Dios de ellos. Dice, continúa diciendo el libro del Génesis, en el capítulo 17, el pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios, el Dios de ellos. Esto luego se expresará en la fórmula repetida en el contexto de realización y ratificación de la alianza. Yo, tu Dios, vosotros, mi pueblo. Dicho de otra manera, Dios ha creado un interlocutor autónomo y libre, que es el ser humano, para poder iniciar con él una historia de amor y de alianza. Dios pregunta por el hombre, pero para establecer con él una alianza de comunión, un encuentro en alteridad y reciprocidad. Y para esto tiene que elevarlo a la capacidad de ser digno de él, de ser un auténtico interlocutor suyo, en definitiva, de ser capaz de participar en la vida divina, porque en esto consiste finalmente la alianza, la vocación para la que el hombre había sido creado, ser como dioses, hijos del Altísimo. Precisamente aparece hoy en el Salmo que hemos leído en la hora intermedia. Aunque seáis hijos del Altísimo, moriréis sin remedio. Bueno, el texto es Génesis 3:18, Salmo 82:6. Termino esta parte recordando la pregunta por el tú que Dios hacía a Adán. En realidad es respondida la pregunta que Dios hace a Adán, ¿dónde estás? La pregunta, quien responde a esa pregunta de Dios, en realidad es Abraham. Cuando en respuesta a la llamada de Dios por su nombre contesta en Génesis 22, aquí estoy. Curioso esta relación entre la pregunta que Dios hace en el capítulo 3 del Génesis, ¿dónde estás? Y esta respuesta que Abraham hace en Génesis 22, esto lo ha puesto de relieve el filósofo judío Franz Rosenzweig, en un texto que lo leo porque me parece que es sobrecogedor. El hombre, dice él, que al ¿dónde estás? Ha contestado con el silencio, como un sí mismo obstinado y empedernido, responde ahora, cuando se le llama por su nombre y 2 veces, con una determinación suprema, insuperable, todo él abierto, todo él extendido, todo él dispuesto, todo el alma. Aquí estoy. En este sentido, es verdad, el libro del Génesis, creación y alianza están estrechamente relacionados, antes de que lo pusiera de relieve el teólogo Karl Barth o el exégeta Gerhard von Rad. En segundo lugar, éxodo y exilio. Dios no ha salido a buscarnos solo a través de la realidad de la creación, sino que lo ha hecho a través de la historia de pecado y de gracia, de elección y de caída,
de posesión y de destierro. Aunque la historia de la creación y de la alianza ya deja lugar para un encuentro dramático entre Dios y el hombre, producido por el pecado, de hecho esto también es interesante, nunca considera en el fondo el libro del Génesis, sí habla de un estado paradisiaco, pero cuando habla de la relación entre Dios y el hombre, se da cuenta que esa relación siempre ha sido una relación y un encuentro dramático. Dramático que no significa que sea trágico. Pero es cierto que este drama se percibe en toda su hondura, de forma especial, en la historia del Éxodo y en la historia del exilio. Dios sale a la búsqueda del hombre allí donde éste se encuentre, para revelarse en este lugar de forma más honda todavía, más cercana a su ser, para sacar y rescatar al hombre de la situación negativa en la que estaba sumergido y conducirle desde ahí de nuevo a la vocación para la que había sido creado, la filiación, ¿dónde estás? Y la fraternidad, ¿dónde está tu hermano? Aquí la pregunta que se hizo Israel, ¿hasta dónde está dispuesto a ir Dios para buscar al hombre esclavizado y desterrado? Pues la respuesta de Israel es sencilla, aunque profunda. Dios se hace al camino con su pueblo a través de un inmenso desierto para sacarlo de la esclavitud y conducirlo a la tierra prometida. Y más radical aún, Dios se ligará al destino de ese pueblo que es desterrado a la diáspora, para experimentar Él con su pueblo el destierro, y así revelar a Israel y a todas las naciones, desde el ocultamiento revelar su poder, y reiniciar así la guía al destino prometido. El libro del Éxodo ha sido considerado con razón como el Evangelio del Antiguo Testamento, en el sentido de que este anuncio de salvación constituye el fundamento de la fe de Israel. Y esto hay que decir, es verdad que lo puso de relieve y con razón la teología de la liberación al decirnos y al recordarnos que es un elemento esencial y fundamental de la fe de Israel y también desde Cristo de la fe cristiana. Éxodo es el término griego que dieron los traductores del Antiguo Testamento en la Septuaginta al segundo libro de la Biblia. En hebreo todos sabemos que no se llama así. Es evidente que con esta palabra querían hacer referencia a la salida de Egipto del pueblo de Israel. Pero desde nuestra perspectiva, me pregunto si no podemos hablar más bien del éxodo y de la salida de Dios para rescatar a Israel del yugo de la esclavitud y guiarlo de nuevo al don de la promesa, más allá de todo intento de dominación exclusivista o de posesión idolátrica. El texto que nos narra el encuentro de el Señor, Adonai, Yahvé, con Moisés en la zarza es muy elocuente en este sentido que estoy diciendo. Cito en el capítulo 3 del libro del Éxodo, versículos 7 y 8. Yo he visto la miseria de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Hasta aquí el texto del libro del Éxodo. Los sustantivos y adjetivos que describen la situación del pueblo de Dios son significativos y ha sido siempre habitualmente donde nosotros hemos puesto el subrayado y el énfasis de ese texto. La miseria, la opresión, el sufrimiento, el clamor. Pero yo digo, son todavía más decisivos los verbos que describen la acción de Dios. Ver, escuchar, conocer, bajar para liberar y bajar para subir. Todos ellos indican una acción de atención y de inclinación de Dios hacia los hombres, hasta el punto que desde la luz que nos otorga a nosotros el Nuevo Testamento, nos parecen ya, y así lo vieron los padres de la Iglesia, un anticipo del misterio de la encarnación. El antropomorfismo que veíamos en el libro del Génesis, de ver a Dios paseándose por el jardín del Edén, dejándose golpear por la brisa de la tarde, o enfureciéndose por la maldad que domina toda la tierra, o arrepintiéndose de haber creado al hombre y establecer un pacto definitivo con él, hay que añadirle ahora este cuadro pintado en el libro del Éxodo. ¿Qué significa esta representación antropomórfica de Dios? Que Él vea, que escuche, que conozca, que baje.
Es una imagen infantil de Dios que hay que abandonar en esta edad adulta en la que estamos, o por el contrario, no es la expresión profunda y evolucionada de que Dios es siempre el Dios de los hombres, el Dios vuelto hacia los hombres, que no solo se interesa por su situación, ¿dónde estás?, sino que incluso sale en Éxodo en su búsqueda para comprometerse eficazmente por él y por su salvación. En realidad, la tradición judeocristiana ha pensado más bien en esto segundo que en lo primero, hasta el punto de que los cristianos hemos visto en esos verbos del libro del Éxodo, en realidad, un preludio del Dios encarnado. La presencia de Dios en el exilio hay que verla también desde esta misma perspectiva. Si la destrucción del templo y el exilio de la tierra prometida son signos evidentes de que Dios ha rechazado a Israel, castigándolo por sus pecados, la pregunta que se hace el pueblo de Dios ahora en esa situación es evidente. ¿Dónde está Dios en este momento de catástrofe absoluta? Y la respuesta de Israel es asombrosa. Después de largo tiempo ellos comprenden finalmente que Dios nos ha acompañado en el destierro. Su gloria, como dice Ezequiel en el capítulo 11, su gloria ha abandonado el lugar bello y pacífico del templo para hacerse al camino con Israel y padecer con él el exilio, abriendo desde este lugar de abandono y oscuridad el camino de un nuevo éxodo, incluso, como dice Isaías, más portentoso y más significativo que el anterior. Es también curioso que la tradición judía ha entendido que desde esta presencia de la gloria de Dios en medio de su pueblo en el exilio, desde la doctrina de la Shekinah, ha entendido que Dios desciende a establecerse entre los hombres y habitar con ellos. El mismo filósofo judío que citaba antes dice, comentando esta presencia de la Shekinah en el exilio: el propio Dios se escinde de sí, se entrega a su pueblo, sufre con él sus penas, va con él a la miseria del extranjero, comparte sus peregrinaciones. Dios mismo, al venderse a Israel y sufrir con él su destino, se hace a sí mismo necesitado de redención. Dios, por lo tanto, hasta aquí la cita de Rosenzweig, Dios no abandona a su pueblo a su suerte, sino que se solidariza radicalmente con él al asumir sus pecados en primera persona, o, como ha visto también el profeta Isaías, a través de un mediador privilegiado escogido por él como representante del pueblo y de su acción. Y así podemos entender que la experiencia del exilio ha sido capaz de generar en la literatura de Israel esos cánticos que conocemos como cánticos del siervo, que ya han quedado para siempre como obras maestras de la literatura religiosa. Israel los comprendió como cuadro y expresión de la acción misericordiosa de Dios que carga sobre sus espaldas el pecado de los hombres. No son expresión de una violencia sacralizada, sino de la solidaridad de Dios hasta el extremo de padecer con las consecuencias del pecado de sus hijos. De esta forma, toda situación de soledad, de abandono, de pecado y de muerte ha sido transformada de tierra de perdición en lugar de encuentro con Dios, donde Él nos busca para, al asumir con nosotros nuestras flaquezas, transformarlas y sanarlas desde dentro. Y en tercer lugar, dentro de esta primera parte, finalmente la persona de Jesucristo. Todo este camino y salida de Dios de sí mismo para encontrarse con el hombre, a través de la creación y de la alianza, del éxodo y del exilio, se culmina para los cristianos en la persona de Jesucristo. Él es la expresión visible y permanente de que Dios siempre está en búsqueda del hombre. Esa fue la experiencia de Agustín de Hipona, por ejemplo, cuando nos dice en las confesiones: tu Hijo, mediador tuyo y nuestro, por quien nos buscaste cuando no te buscábamos, y nos buscaste para que te buscáramos.
En Él y desde Él nosotros sabemos que Dios es proexistente, es decir, ser y vida volcados hacia los hombres, para que estos hombres sean y existan. La persona de Jesucristo son las entrañas compasivas enviadas por Dios al mundo, como decía proféticamente el testamento de los 12 patriarcas, para así curar y sanar al hombre que había quedado golpeado al borde del camino. En los últimos días Dios enviará sus entrañas a la tierra, dice el testamento de los 12 patriarcas. Para nosotros esas entrañas de Dios enviadas a la tierra tienen nombre, se llaman Jesucristo. Desde Él sabemos que Dios se ha convertido en el Hijo perdido, para salir así a buscar a todos los que estaban perdidos y extraviados y que ya no tenían la capacidad para volver sobre sí mismos, ni siquiera iniciar un diálogo interior y levantarse y ponerse en camino, en ruta hacia la casa del Padre. Cristo es Dios en búsqueda y al encuentro del hombre. Y cuando precisamente Cristo tenga que justificar por qué sus acciones y opciones ante las autoridades religiosas, los representantes de lo divino, afirmará que en nombre de Dios, como Dios mismo en persona, ha venido a buscar a quien estaba perdido. Y la pregunta que nos podemos hacer, también a imagen como se la hizo el pueblo de Israel, ¿cómo ha realizado esta búsqueda? Pues en realidad también como Dios en el exilio, arriesgándolo todo. Cristo va a salir al encuentro de los hombres perdiéndose a sí mismo, derrochando su vida en el camino de la cruz. Al introducirse voluntariamente en la noche de las tinieblas, va en busca de todos los que estaban perdidos, para que también a estos, en realidad a todos, les alcance la misericordia del Padre. El escándalo que provocó Jesús al compartir la mesa con los publicanos y los pecadores se consumará y se descifrará desde el escándalo de la cruz provocado por Jesús al poner ya su propio cuerpo como mesa y cercanía perenne para los pecadores. En la cruz el Padre, por medio de su Hijo, ha salido al encuentro de todos los que se hayan extraviados del camino de la vida y en sus brazos abiertos ha abrazado ya a todos los hombres. Pues de esta manera nos ha mostrado claramente Dios que la iniciativa para que nos encontremos con Él es exclusivamente suya. Ya no podemos decir que hay distancia ni lejanía última que pueda hacernos pensar que hemos sido abandonados por Dios. Porque Dios mismo ha recorrido toda lejanía, toda distancia, precisamente la ha recorrido en la persona de su Hijo. Si Él es el abandonado por Dios, es para que en Él todos seamos encontrados por Dios Padre. En Jesucristo ya no solo se nos revela el Dios que busca, sino el Dios que se pierde para encontrarnos definitivamente. Vista esta primera parte de cómo Dios ha salido en búsqueda al encuentro del hombre, en la creación, en la alianza, en el exilio, en el éxodo y en el exilio, y finalmente en la persona de Jesucristo, lógicamente no podía hacer más que lo que he hecho, es decir, un relato subrayando las dimensiones más significativas de cada uno de esos aspectos. Paso en este tiempo que me quedan, no sé si son 20 minutos, no, un cuarto de hora. Sí, un cuarto de hora. Un cuarto de hora y luego, bueno, pues si hay alguna pregunta o el descanso. Bueno, a la inversa, es decir, cómo ha sido el hombre el que también ha salido a la búsqueda para este encuentro con Dios. Hay que decirlo, es cierto, el testimonio bíblico pone en el centro la búsqueda de Dios, pero el hombre ha buscado a Dios desde que tiene conciencia de su humanidad, aun cuando lo haya nombrado de forma diversa e incluso lo haya buscado por caminos que literalmente lo pervierten. Pero nosotros nos podemos preguntar cuáles son los caminos por los que el hombre puede buscar y encontrar a Dios. ¿Qué vías puede seguir para alcanzar la realidad santa que le atrae y que le consuma, otorgándole la plenitud anhelada? Pues hay que decir en primer lugar que hay tantos caminos como seres humanos, ya que el lugar último
en el que todas las vías confluyen, en realidad es el hombre mismo. Esta expresión, que creo que fue Juan Pablo II que la repitió para la Iglesia, el hombre es en realidad el camino de la Iglesia, pues aquí valdría: el hombre es el camino para el propio hombre, para el encuentro con Dios. Lo dijo el poeta León Felipe, que Dios guarda para cada hombre un camino virgen e inexplorado, porque cada ser humano es camino para el encuentro con Dios. Si Dios ha salido a buscar al hombre, lo veíamos al final, haciéndose él mismo uno de nosotros, no hay razón para escapar de esta naturaleza humana que nos constituye cuando salimos en la búsqueda de Dios. Y por lo tanto, todos los caminos que ensayemos, en realidad todos los caminos que no pasen por esa humanidad, no nos entregarán al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente ha querido buscarnos y encontrarnos en nuestra concreta humanidad. Por lo tanto, todos, voy a mencionar de una manera escueta, trascendencia o inmanencia, naturaleza e historia, exterioridad e interioridad, sentido y deseo, libertad e indigencia, belleza y sufrimiento, luz y noche, todos han sido explorados a lo largo de toda esta historia de la humanidad. Todos ellos son caminos posibles para el hombre a la hora de iniciar la búsqueda de Dios y el encuentro con Él. Pero todos ellos remiten al hombre concreto, como quien los vive y los padece. Él es quien es lanzado más allá de sí mismo o provocado a que entre en las moradas más íntimas de su conciencia. Ese hombre concreto es el que está llamado a contemplar la belleza del mundo, a ser arrebatado hacia lo alto desde ella, o a desear la realidad honda que lleva en su corazón, que finalmente será colmada y conducida más allá incluso de su propio deseo. Y esto es así no porque el hombre sea realmente quien da la medida de Dios y tenga Dios que limitarse a los límites de nuestra pura humanidad, insisto, sino porque Dios libremente y de forma gratuita ha querido buscarnos y encontrarnos desde nuestra propia naturaleza humana. No obstante, desde esta raíz antropológica articularé tres, en el fondo, vías, caminos, que en realidad remiten a las tres vías clásicas, y en mi opinión es que en realidad no hay otras. En primer lugar, la vía creationis. Tienen de alguna manera su correlato con las anteriores que he mencionado antes, cómo Dios nos sale a la búsqueda y cómo nosotros buscamos a este Dios. Dios nos busca a través de la palabra de la creación orientada hacia la alianza, y a este lugar de salida de Dios le corresponde la vía de la creación como camino de búsqueda para el hombre. La clave de esta vía está en la capacidad de descubrir la armonía y la belleza de la realidad creada como un signo que remite a su autor. La teología de la sabiduría creadora, expresada en el libro de la sabiduría, pero también en la carta a los romanos, afirma que en la creación hay signos y señales que en el ejercicio de la libertad humana pueden conducirnos a Dios como creador, fin y fundamento de todas las cosas. Es importante este matiz, la realidad está ahí, la belleza de la creación está ahí, pero nunca está ahí de una manera absolutamente evidente para remontarnos desde ella hacia el creador, al artífice de la belleza, sino que es necesario un ejercicio de libertad. Las famosas vías de Santo Tomás, cuando él exponía una de las realidades, ya sea una de las causas, y dice finalmente, y en un ejercicio de intelección, algunos hombres a esto lo llaman. Importante también es un ejercicio de libertad, tiene un ejercicio de la razón y al final un ejercicio de nombrar. Pues esto, lo digo porque ya me pongo la venda antes de la herida, es decir, la creación de suyo, el análisis y la investigación de la creación, del mundo, de suyo, no nos lleva directamente ni a una prueba, ni de la existencia, ni de la no existencia de Dios. Es necesario un ejercicio de la libertad y de la razón humana para finalmente, desde el estudio de la creación, ya sea desde su belleza o desde su armonía interna, de ella remontarnos al Creador. Esta vía ha sido
asumida por el cristianismo en la Edad Antigua y se prolongó hasta el medievo, para comprender esa relación de continuidad y de parentesco que había entre la creación y a la vez también precisamente la fe cristiana. Uno de los elementos fundamentales que se utilizaban entonces y que creo que para nosotros también tienen que seguir siendo utilizados era precisamente el recurso que ellos llamaban entonces de la traslatio, o que nosotros decimos en terminología actual la analogía. Es decir, yo creo que no podemos regresar hoy sin más a la síntesis de la Iglesia antigua, para quien todo, en su orden y armonía, era sacramento del encuentro con Dios, como decían ellos, omnia dixte, todo nos habla de Dios. Es verdad, con esa necesaria traslación. Sin embargo, hoy creo que no podemos volver sin más a esa síntesis que hizo la Iglesia en la Edad Antigua y en la Edad Medieval. No obstante, sí que sigo pensando que nosotros tenemos que recuperar esta capacidad para aprender y saber decir que todo en el fondo nos está hablando, o al menos, mejor dicho, todo tiene capacidad para hablar, para conducir y para llevarnos a Dios. En este sentido, no obstante, no hay camino directo a Dios desde la creación, sino que hay que realizar un ejercicio de traslación que la teología siempre ha comprendido en tres momentos, como afirmación, negación y eminencia. En este orden, ni la contemplación estética ni la investigación científica pueden conducirnos sin más a una prueba de la existencia de Dios, tampoco a su refutación. Hay que insistir en que son vías, son caminos que el hombre tiene que recorrer y donde entra en juego el conocimiento humano en su integridad, es decir, razón, sensibilidad, libertad, y no solo pruebas irrefutables de existencia de Dios o de vacío de Dios. Bueno, en esta vía creationis, los signos que nos llevan al encuentro con Dios pueden ser diferentes, pues es toda la realidad creada, insisto, toda, la que tiene capacidad para conducirnos a su Creador con la necesaria traslación. Y por eso estos signos pueden basarse para unos, por ejemplo, en la belleza y armonía de la realidad creada, para otros en la profundidad de la memoria, para otros en el interior de la conciencia, para otros la lógica interna que encontramos en el estudio de la realidad, otros el sentido último de la vida, o la provocación y la llamada a la responsabilidad desde la exterioridad, sea esta la ecología o sea esta la ética. En este sentido, y a pesar de que remiten a realidades diferentes, la experiencia estética, ética y lógica como lugar de encuentro con Dios en el mundo tienen como presupuesto común y fundamental esto que hemos hablado de la vía creationis, que la realidad creatural tiene en sí misma una capacidad para hablar y remitir a lo divino. En este sentido, la belleza, la bondad y la verdad han sido y serán siempre caminos para el encuentro con Dios. La belleza en su percepción estética de una realidad singular e irrepetible, una obra de arte, una pieza musical, un paisaje, una atmósfera, una persona. O, por otro lado, la armonía de las leyes de la vida y del universo en el estudio de la cosmología o de la biología, de las ciencias. La bondad como voz interior que remite a la conciencia ética del individuo, o bien como una llamada externa al cuidado del prójimo y de la creación. O, finalmente, la verdad como luz última que percibimos en el orden de la realidad mundana gracias a su estudio riguroso y científico, o esa verdad comprendida como coherencia de vida que se ajusta de forma humilde al ser de las cosas y también a la verdad de uno mismo. Bueno, todas estas experiencias humanas, en el orden estético, en el orden ético, en el orden lógico, así como lo he comprendido, en el fondo desde esta vía creationis remiten a las trascendentales del ser, pero en el fondo desde aquí también nos pueden remitir al encuentro con Dios, es verdad, cuando son vividos en hondura y con sentido. En segundo lugar, la vía crucis. Todos sabemos que la vida humana no es siempre armonía y belleza.
sino que está llena de experiencias de contingencia, de dolor y de fracaso. Y por esta razón, a la hora de plantear como caminos para el encuentro con Dios, no podemos eludir a este respecto el aspecto negativo de la vida humana o los límites de la realidad finita. La experiencia humana se topa tantas veces con los límites y las sombras, ya sean estas fruto de la misma naturaleza creada o del ejercicio de la libertad humana, que difícilmente puede dejarlos de lado cuando busca los caminos o las huellas de Dios en el mundo. El hombre, a pesar de su sed de trascendencia y su deseo de infinitud, se experimenta, y esto el hombre moderno lo sabe, encerrado en sus propios límites finitos. El dolor padecido a lo largo de la vida es demasiado intenso y está demasiado extendido como para pensar que el destino de los hombres es la felicidad. Y la muerte más bien parece que es el destino último de los seres humanos. ¿Dónde queda entonces eso que he dicho antes, la belleza y armonía de la creación, como camino y vía para hallar a Dios en todas las cosas? De hecho, el hombre moderno se preguntó, ¿no rompen estas sombras la posibilidad del encuentro con Dios en el mundo? Habría que decir que la teodicea, que no pasa por la experiencia de Job, no ha llegado todavía a la madurez en la experiencia religiosa, de saber encontrar a Dios como un misterio mayor de lo que nosotros podemos pensar. Un misterio personal que se deja encontrar al final de la diatriba, al final del diálogo y de la pelea incluso con Dios, más allá de la armonía y de los límites de la realidad finita. Bueno, hay que reconocer que la conciencia del límite del ser humano y la experiencia del mal supusieron una auténtica crisis en el hombre moderno que le impedía caminar con facilidad por los que he llamado los clásicos caminos por los que antes encontraba a Dios. Para los grandes intérpretes de la aventura del hombre moderno, los lugares clásicos de la experiencia y del conocimiento de Dios pasaron a ser considerados caminos cerrados, que conducían a la nada y al sinsentido, incluso apuntaban en la dirección contraria, no solo al encuentro con Dios, sino precisamente a una prueba de su no existencia. Dicho de otra manera, que no hay belleza, que no hay bondad y que no hay verdad, sino fealdad, maldad y mentira. O al menos no hay belleza, no hay bondad y no hay verdad como realidades absolutas, sino mezclados con sus opuestos. Y por eso en realidad no pueden ser caminos ni vías para el encuentro con Dios. No obstante, la pregunta que esto lo asumió el cristianismo en la época moderna, pero precisamente el cristianismo le da la vuelta y se preguntó si precisamente esas situaciones límite de fragilidad no nos prueban precisamente lo contrario, es decir, que Dios se nos está allí revelando de una manera más honda y más profunda. No obstante, no es fácil responder a estas cuestiones que hicieron mella en el hombre moderno y que siguen todavía haciendo mella en algunos de nuestros contemporáneos. El cristianismo, de hecho, nunca ha respondido directamente a estas cuestiones desde una determinada filosofía, como respuesta teórica y especulativa, por ejemplo, al problema del mal, sino más bien de una forma práctica en una doble dirección. En primer lugar, afirmó que Dios está presente en medio de esta situación de dolor y sinsentido, para asumirla sobre sí y transformarla desde dentro. Y así, el sufrimiento, por ejemplo, de piedra y fundamento para el ateísmo, se comprendió como un lugar especial de revelación de Dios, quien al hacerse solidario del sufrimiento de los hombres, acompañándolos hasta el final, se nos revela más plenamente como lo que Él es en su ser más íntimo, como el Deus pro nobis. Por ejemplo, en la tradición judía he hecho antes referencia a Él, haciendo esa lectura que hacen de Dios en el exilio, desde la figura de la Shekinah, y para la tradición cristiana, desde luego, en una relectura de la cruz como expresión de que Dios, ante la cuestión del mal y del sufrimiento, e incluso ante el problema de la muerte, no escapa, sino que nos responde desde dentro de esa realidad. También es cierto que, en segundo lugar, esa respuesta práctica
Se trataba de invitar a aquellos aquellos quienes confiesan que Dios está ahí presente en medio de esas realidades dolorosas y sufrientes, han de implicarse también en su necesaria transformación. Bueno, si el cristianismo en la época antigua buscó a Dios desde el orden y la armonía de la realidad, en la época moderna el cristianismo tuvo una especial sensibilidad por asumir el aspecto negativo de la vida humana como lugar y camino del encuentro con Dios. Aquí no se revela un Dios como garante, lo decía antes, de los trascendentales del ser, sino como ese Dios al cual buscaba Lutero, y no solo Lutero, sino tantos otros de la tradición cristiana, el Deus absconditus, es decir, aquel que se nos hace presente en lugares y caminos donde no podíamos siquiera sospechar ni intuir que Dios precisamente, el Todopoderoso, estuviera ahí. A Dios, por lo tanto, se le encuentra en el lugar donde no se le esperaba, en aquellas situaciones que, fruto de la libertad de las acciones humanas o de la contingencia de la realidad creada, se han convertido en lugares de horror, de violencia y de sinsentido. Y por eso dice el profeta Isaías, desde la experiencia del exilio: es verdad, tú eres un Dios escondido. Dios se revela, por lo tanto, en la medida en que se oculta. El Dios de Israel, el Dios Salvador, es un Dios que se esconde y se manifiesta en esa dialéctica de ausencia y de presencia. Dios no siempre se nos revela y se nos hace el encontradizo en la diafanidad de su ser desde la armonía y belleza de la realidad, sino que se manifiesta como un Dios escondido y oculto en los pliegues de la historia y en las fallas de la vida. Como le gusta decir y repetir al Papa Francisco, en las periferias del mundo y de la existencia. Y ya no, bueno, me queda la última parte, pero ya creo que he excedido el tiempo. La voy sencillamente a mencionar. También es verdad, es la menos comprendida, la menos conocida, porque es en la que estamos y es la menos trabajada. Y es la que he denominado la vía amoris. En el sentido, lo digo brevemente y con esto termino, que no podemos esperar a Dios siempre en el lado oscuro de la vida, en sus pliegues y en sus fallas, en la periferia. Porque cuando el hombre alcance el centro, la plenitud y la madurez, en realidad lo comprenderá a este Dios como algo superfluo e innecesario. En el siglo pasado, dos autores, Bonhoeffer y Zubiri, cada uno a su modo, nos mostraron que si utilizamos siempre este camino, o sea, buscar a Dios y encontrar a Dios en los límites y en los lugares, diríamos, donde la vida humana está en su mayor fragilidad, decían estos dos autores que si siempre buscamos a Dios ahí, podemos finalmente convertirlo en un sucedáneo de lo que los hombres no somos capaces de darnos a nosotros mismos. En un complemento de existencia, decían ellos, o la famosa expresión, el Dios tapa agujeros. Por eso hay que afirmar con la propia vida que Dios no está solo allí donde la razón humana no llega, o donde la vida personal se quiebra, o donde la historia se bloquea en un dramático sinsentido. Él ha de ser reconocido no solo en el límite de nuestras posibilidades, sino en el centro de nuestra vida, allí donde alcanza esa vida su más plena realidad y su auténtico sentido. Todavía podríamos dar un paso más con el gran teólogo belga Adolf Guesset. Debemos buscar a Dios en el exceso de la vida humana, en su pulsión hacia lo más, en esa periferia última, donde nosotros ya no somos más ni dueños ni la medida de la realidad, y en este sentido me refiero a la vía amoris. Son tres vías en el sentido de que Dios no solo está como fundamento de la armonía de lo creado, la vía creationis, o dando sentido a una existencia humana que en determinados momentos tiene que asumir la prueba del sufrimiento, del dolor y de la muerte, la vía crucis, sino que Dios está en el exceso mismo de la realidad, a lo que encontramos ante todo en el exceso de realidad y de sentido. En realidad,
las tres vías no están en contradicción, sino que están estrechamente relacionadas y que no podemos entender como alternativa. Porque el verdadero amor se goza con la belleza de la creación, asume el sufrimiento de la vida y vive siempre pendiente del propio misterio que lo envuelve y lo deja siempre abierto a un exceso, a una futura consumación. Muchas gracias. Muy bien.